Lucia Blackstone se ajustó su impecable chaqueta de marfil y observó con ojo crítico la mansión con columnas. Era la séptima propiedad que visitaba en un día. Los posibles compradores, una pareja de Connecticut, se susurraban algo al oído mientras contemplaban la chimenea de mármol del salón. Sus miradas interesadas y sus cabezas juntas delataban que la casa les gustaba. Por supuesto, la fachada necesita algunos arreglos estéticos, dijo Lucía con una sonrisa de confianza, pero estructuralmente la casa está en perfectas condiciones. La inspección lo confirmó. Los anteriores propietarios cambiaron todo el cableado eléctrico hace 3 años. 10 minutos más de charla y Lucía sintió que tenía un trato en el bolsillo. La pareja intercambió miradas, que ella había aprendido a reconocer inequívocamente en sus 12 años como agente inmobiliaria principal de Elite Homes. A mi mujer y a mí nos gustaría hablar de esto en privado, dijo finalmente el hombre, sacando un pañuelo del bolsillo del pecho y secándose el sudor repentino de la cara. Por supuesto, asintió Lucía sin mostrar su triunfo. Estaré en la terraza. Es una vista maravillosa del jardín. Salió despacio, dejando a la pareja conferenciando, y solo se permitió una leve sonrisa cuando se encontró sola. Su intuición le decía que la comisión de esta venta le permitiría cumplir su plan mensual en un solo día. $3.700.000 no era una suma pequeña, ni siquiera para un suburbio de lujo de Boston. Lucía respiró profundamente el jardín otoñal y repasó mentalmente su programa para la noche. Henry había prometido preparar la cena, algo poco frecuente en los últimos meses. Tendría que comprar un buen vino de camino a casa. Cuando sacó el teléfono para consultar su correo electrónico, en la pantalla apareció un nuevo mensaje. De Henry. Llegaré tarde. La reunión se ha retrasado. Lucía mantuvo un momento el dedo sobre la pantalla. El cuarto oaso en los últimos 15 días. Enarcó ligeramente las cejas, pero se limitó a responder brevemente con una sonrisa de satisfacción y devolvió el teléfono al bolso. 12 años de matrimonio y aquí estaban, comunicándose con emoticonos y mensajes genéricos. La puerta de la terraza se abrió y la pareja salió con cara de haber tomado una decisión importante. Señora Blackstone, empezó el hombre, nos gustaría proponerle matrimonio. Cuando Lucía aparcó su BMW negro en la entrada de su casa de Brookhaven y la de Henry, el reloj del salpicadero marcaba las 19:30. Se frotó el cuello con cansancio y miró hacia las oscuras ventanas del segundo piso. Otra vez una casa vacía en lugar de la cena prometida. Dentro la recibió el silencio y una nota en la nevera con un corazón dibujado. Siento lo de la cena. Lo compensaremos mañana. Te quiero. Henry había dejado ese tipo de notas a diario en los primeros años de su matrimonio. Ahora lo hacía cada pocos meses, normalmente después de sus escasas peleas. La última había sido hacía 3 días, una discusión sin importancia sobre tareas pendientes, pero Enrique había reaccionado con una urgencia inusitada. Lucía se quitó los zapatos de tacón, se sirvió un vaso de vino blanco y se hundió cansada en el sofá del salón. La espaciosa casa que habían comprado hacía 5 años le parecía demasiado grande para los dos, y hoy le parecía especialmente vacía. Recordó que Henry y ella habían hablado de tener hijos poco después de casarse. Luego habían decidido esperar un año para disfrutar de la vida en pareja. Luego surgió la posibilidad de un ascenso en el trabajo para ambos y de alguna manera dejaron de hablar de tener hijos. Ahora, a los 38 años, Lucía a veces se preguntaba si habían perdido su oportunidad, no solo biológica, sino también emocional. La intimidad que había existido entre ellos en los primeros años de su matrimonio había desaparecido. Henry Blackstone, su marido, era alto, con unas primeras canas en las sienes que no hacían sino aumentar su encanto. A sus 45 años, era vicepresidente de desarrollo en la empresa farmacéutica Next Gen Labs. Se habían conocido en Cambridge,
donde Lucía estudiaba un máster en economía y Henry trabajaba en el departamento de investigación de una empresa farmacéutica. Su encuentro fue un clásico cliché. Él derramó café sobre ella en una cafetería abarrotada frente a la universidad y luego insistió en pagar la tintorería y la cena como disculpa. El teléfono de Lucía sonó, sacándola de sus recuerdos. Sí, Emily, contestó, reconociendo el número de su asistente. Lucía, perdona el retraso, sonó la enérgica voz del auricular. Los Blake acaban de firmar todos los papeles. Hemos vendido oficialmente la casa de Riverside. Es una gran noticia, sonrió Lucía, realmente contenta. Esta propiedad llevaba casi un año en la lista de la agencia. Mañana desplegaremos el champán en la oficina. Por cierto, es tu cuarto negocio del mes. Marta está furiosa. Vuelves a superarla en ventas. Lucía sonrió, imaginándose la cara de su eterna rival Martha Jenkins. Llevaban 5 años compitiendo por el título de agente del mes. Aún nos queda una semana, dijo con diplomacia. Martha aún puede alcanzarme. Tras unos minutos más de discusión profesional, se despidieron. Lucía dejó el teléfono en la mesita y se dio cuenta de que el teléfono olvidado de Enrique también estaba allí. Qué raro, no lo había visto al entrar. Debía de tener prisa y se lo había dejado en casa. La pantalla se iluminó de repente con un mensaje entrante y la mirada de Lucía se deslizó involuntariamente sobre la notificación. Jen acá. No puedo esperar a que... El resto del texto estaba oculto. Lucía se quedó helada, sus manos alrededor de su vaso involuntariamente se apretaron un poco más. ¿Quién era Jen acá? El nombre no le evocaba ninguna asociación. No recordaba a ningún colega de Henry, ni a ningún conocido común con ese nombre. Claro que Henry podía tener contactos profesionales que ella desconocía, pero algo en su subconsciente hizo clic. Un rompecabezas empezó a encajar a partir de un montón de pequeñas cosas. Devoluciones tardías, perfume nuevo, preocupación repentina por su aspecto, una contraseña en su teléfono que no había estado allí antes. Lucía podía tener el teléfono, ver el mensaje completo, comprobar el historial. Extendió la mano e inmediatamente la apartó, como si el teléfono pudiera quemarle los dedos. No, ese no era su estilo. Durante toda su carrera profesional, Lucía se había enorgullecido de su capacidad para mantener la calma incluso en las negociaciones más tensas. Ahora necesitaba recabar información, no actuar por emoción. Terminó el vino de un trago y se levantó. El vaso fue al lavavajillas y Lucía se dirigió a su despacho, donde abrió el portátil y se sumergió en sus documentos de trabajo. El trabajo siempre había sido su salvación cuando su vida personal flaqueaba. Esta noche no era una excepción. Enrique llegó a casa pasada la medianoche. Lucía ya estaba en la cama, fingiendo leer un libro. De hecho, llevaba 20 minutos releyendo el mismo párrafo, escuchando los ruidos del piso de abajo. «¿Sigues despierta?», dijo él, apareciendo en la puerta del dormitorio. No es una pregunta, es una afirmación. «Estoy terminando un capítulo», le mostró el libro. «¿Qué tal la reunión?». Henry se pasó la mano por el pelo con cansancio. Lucía se fijó en que su camisa parecía inmaculada para un hombre que había pasado más de 12 horas en el trabajo. Agotador, nuevo proyecto, plazos que arden, inversores nerviosos, lo de siempre. Empezó a desvestirse, colgando cuidadosamente la ropa en el vestidor. Antes se limitaba a tirar las cosas en una silla. «Te dejé una nota en la nevera», dijo por encima del hombro. «¿La has visto?» Sí, Lucía pasó la página, aunque no recordaba ni una palabra de lo que había leído. «No es para tanto. Yo también he tenido un día largo». «¿Has cerrado algún trato?» Su voz sonaba genuinamente interesada, y por un momento Lucía sintió un remordimiento de conciencia por sus sospechas. «Sí, 2 hoy y 1 confirmado para mañana. Para mi empresaria de éxito». Henry salió del baño en pijama y camiseta. Se acercó a la cama y besó a Lucía suavemente en la frente.
Olía a pasta de dientes mentolada y a un ligero perfume ajeno. No empalagoso, sino fresco, con un toque de bergamota. «Por cierto, te has olvidado el móvil», dijo Lucía, observando atentamente su reacción. «Está en la mesita». El rostro de Enrique se tensó durante una fracción de segundo, pero enseguida recuperó su expresión despreocupada. «Mierda, es verdad. Todo el día he tenido la sensación de que me faltaba algo. Me sorprende que nadie haya intentado ponerse en contacto conmigo a través del número de la oficina». Lucía pensó en el mensaje de Jenna K., pero guardó silencio. Enrique estaba claramente nervioso, aunque intentaba disimularlo. «Pareces cansado», dijo ella. «¿Por qué no cancelas las reuniones de mañana temprano?» «No puedo». Sacudió la cabeza y se metió bajo las sábanas. «Tenemos una videoconferencia importante con la oficina europea. La diferencia horaria, ya sabes». Lucía asintió y volvió a su libro. Henry se acercó a la mesilla y sacó un portapapeles. «¿Te importa?», preguntó, encendiendo el aparato. «Necesito revisar un par de correos antes de mañana». Claro, pasó otra página sin leer. Estaban tumbados uno al lado del otro, cada uno inmerso en su dispositivo, separados por un muro invisible de silencio. Lucía observó furtivamente a su marido. Su rostro, a la luz azulada de la pantalla, parecía distante, concentrado en algo que claramente no eran correos electrónicos de trabajo. Con demasiada frecuencia aparecía una leve sonrisa en sus labios. Antes se habían dormido abrazados, compartiendo impresiones del día y planes para el futuro. Ahora su dormitorio era como una habitación de hotel en la que dos extraños habían acabado accidentalmente. «He estado pensando en irme de viaje», dijo Lucía de repente, sorprendida por sus propias palabras. Enrique levantó la vista de su portapapeles y la miró con leve sorpresa. «¿Un viaje?» «Sí, a los dos nos vendrían bien unas vacaciones. ¿A Europa, quizá? Hace tiempo que no salimos juntos». Henry parpadeó y Lucía vio que algo parpadeaba en sus ojos. ¿Ansiedad? ¿Culpa? «Es una idea interesante», dijo lentamente. «Pero no es un buen momento para mí. Este nuevo proyecto». «Por supuesto», aceptó Lucía rápidamente. «Era solo una idea. ¿Quizá en primavera?» «En primavera», repitió Enrique. «Sí, en primavera sería mejor». Volvió al portapapeles, pero sus hombros parecían tensos. Lucía dejó el libro en la mesilla de noche y apagó la lámpara. «Buenas noches», dijo, dándole la espalda a su marido. «Buenas noches», dijo él sin apartar los ojos de la pantalla. Lucía cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza como hojas de otoño al viento. ¿Y si sus sospechas eran ciertas? ¿Y si Henry realmente estaba saliendo con la tal Jenna K? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer al respecto? Durante los días siguientes, Lucía observó a Henry con renovada atención. Se fijó en detalles que antes se le habían escapado. Cómo se estremecía cuando sonaba el teléfono en su presencia, cómo se retiraba a otra habitación para hablar, cómo elegía cuidadosamente su ropa por las mañanas. El viernes por la noche, casi una semana después de que viera el mensaje de Jenna K., Henry y ella estaban cenando en un restaurante, una rara oportunidad de pasar tiempo juntos últimamente. Así que Henry levantó su copa de vino. «Brindo por tu exitosa semana. He oído que Martha se muerde los codos de envidia». Lucía sonrió y se dio cuenta de que, obviamente, había estado al tanto de sus asuntos en la oficina. No solía recordar los nombres de sus colegas. «Brindo por una semana llena de éxitos para los dos», levantó la copa. «Sigue adelante tu proyecto». «Sí, por fin hemos conseguido la aprobación preliminar de los organismos reguladores. Ahora empieza la fase más interesante». «¿Y cuándo podrá darnos los detalles?», preguntó Lucía tomando un sorbo de vino. Henry siempre había sido reservado sobre su trabajo, explicándolo como confidencialidad y normas corporativas.
pero eso no le impedía compartir sus planes y logros. Pronto, sonrió, cuando todo se anuncie oficialmente. Les interrumpió un camarero que traía aperitivos. Enrique desvió inmediatamente la conversación hacia temas más neutros: las últimas películas, las noticias políticas, los conocidos comunes. Lucía mantuvo la conversación mientras analizaba el comportamiento de su marido. Estaba tenso, hablaba más de lo habitual, como si intentara llenar cualquier pausa antes de que ella pudiera hacer una pregunta incómoda. «Hoy pareces pensativo», dijo Enrique mientras esperaban el postre. «¿Va todo bien?» «Sí, solo cansada», se encogió de hombros Lucía. «Ha sido una semana muy ajetreada. También estoy pensando en casa». «¿En nuestra casa?» Enrique frunció ligeramente el ceño. «Sí, creo que es demasiado grande para los dos. Quizá deberíamos pensar en algo más pequeño». Henry tomó un sorbo de vino, considerando detenidamente su respuesta. «Pero la elegimos pensando en el futuro, ¿te acuerdas?» «El futuro ha llegado, Henry», dijo Lucía en voz baja, «y ha sido un poco diferente de lo que habíamos planeado». Algo en su tono hizo que Henry se tensara. «¿Qué quieres decir?» «Los hijos que no tenemos, las habitaciones que no usamos, a las pocas veces que estamos en casa al mismo tiempo». Henry hizo una pausa, jugueteando con su vaso. «¿Quieres hablar de los niños?» Creía que ya lo habíamos resuelto. ¿Lo habíamos hecho? Lucía enarcó las cejas. Simplemente dejamos de hablar de ellos. No es lo mismo. El camarero trajo los postres, creando una pausa en su tensa conversación. Cuando se marchó, Enrique se inclinó hacia adelante. «Lucía, si quieres retomar esta conversación, hagámoslo en casa y no en un restaurante». «De acuerdo», aceptó ella. «Hablaremos en casa», pero no hubo conversación en casa. En cuanto cruzaron el umbral, el teléfono de Henry sonó y se excusó para ir al estudio. 10 minutos después salió con cara de culpabilidad. «Lo siento, tengo que ir a la oficina. Ha habido un problema con los datos del ensayo clínico». «¿A las 11 de la noche de un viernes?», preguntó Lucía con escepticismo. «La ciencia no funciona con horarios». Él ya se estaba poniendo el abrigo. «No me esperes despierta, puede que sea tarde». Lucía asintió, sin fuerzas para discutir. Cuando la puerta se cerró tras Enrique, subió despacio a su dormitorio y se sentó en el borde de la cama. Los pensamientos que había intentado alejar durante toda la semana aparecieron con renovado vigor. Algo estaba pasando en su matrimonio, algo serio, y había llegado el momento de dejar de esconderse de la verdad. Lucía se levantó y se acercó a la ventana. Brookhaven se extendía ante ella por la noche, brillando con las luces de la prosperidad y la estabilidad. Pero las fachadas perfectas de las casas a menudo ocultaban grietas y defectos. Ella lo sabía por su experiencia en el sector inmobiliario. Mañana, decidió, mañana comenzaría su investigación en serio, y esta noche se permitiría fingir una vez más que todo iba bien, porque mañana su vida podría cambiar para siempre. 38 años de vida habían enseñado a Lucía Blackstone una regla importante: nunca sacar conclusiones precipitadas sin pruebas suficientes. En el sector inmobiliario, las decisiones emocionales a menudo hacían perder negocios y dinero. En su vida personal, el precio de la impulsividad podía ser aún más alto. El sábado por la mañana se encontró con la mitad de la cama vacía. Henry no había vuelto a casa. El mensaje de su teléfono decía: «Me quedé en la oficina. Demasiado cansada para el camino. Nos vemos esta tarde». Lucía guardó el teléfono y se frotó las sienes. Le empezaba a doler la cabeza detrás de los ojos, como consecuencia de una noche en vela y 2 copas de vino tomadas a solas después de que su marido se hubiera marchado. Para una mujer que se enorgullecía de su autocontrol, era una crisis desacostumbrada. Bajó a la cocina y encendió la cafetera. Mientras el agua se calentaba,
Su mirada se posó en la foto familiar de la pared. Henry y ella en la playa de Cape Cod hacía 3 años. Parecían felices. ¿Habían sido realmente felices entonces? ¿O habían aparecido ya entonces las primeras grietas en su relación que ella prefirió ignorar? La cafetera emitió un pitido. Lucía se sirvió una taza y salió a la terraza. Era una fresca pero soleada mañana de octubre, el tiempo perfecto para visitar propiedades en otoño. El sábado solía ser el día más ajetreado de su agenda, pero hoy se había dejado deliberadamente algo de tiempo libre. Tenía otros planes. Cuando Henry llegó a casa por la tarde, parecía desarreglado y cansado, pero se movía con cierta energía nerviosa. Se dio una ducha rápida y se cambió de ropa, explicando que tenía que volver al laboratorio por la tarde. ¿El fin de semana?, preguntó Lucía levantando la vista del portátil. Dijiste que el proyecto estaba casi terminado. Hubo algunas complicaciones imprevistas. Henry untó su tostada con mantequilla sin mirarla a los ojos. Los datos necesitan más comprobaciones. Ya veo, asintió Lucía. Entonces creo que iré a casa de Rebeca. Lleva mucho tiempo pidiéndome una noche de chicas. Rebeca era su hermana pequeña, que vivía a 1 hora de distancia. Ella y Henry solían visitar a su familia los fines de semana. Gran idea, aceptó Henry demasiado apresuradamente. Dale recuerdos de mi parte. Terminó el café rápidamente y besó a Lucía en la mejilla. No me esperes para cenar. Puede que tenga que trabajar hasta tarde. Por supuesto, sonrió ella. Buena suerte con tus datos. En cuanto se cerró la puerta principal, la sonrisa desapareció de su rostro. En lugar de ir a casa de su hermana, Lucía abrió una nueva pestaña en su navegador y tecleó Equipo de Laboratorios NextGen. El sitio web oficial de la empresa se abrió con una lista de directivos. La foto de Henry ocupaba la primera fila. Henry Blackstone, vicepresidente de Investigación y Desarrollo. Su sonrisa profesional parecía ahora extraña y distante. Lucía siguió buscando en las páginas del personal. En la página del Departamento de Marketing y Relaciones Públicas encontró lo que buscaba. Jenna Kilgore, directora de Relaciones con los Inversores. Una mujer joven, de sonrisa segura y ojos marrones penetrantes. 29 años, según la información de su perfil de LinkedIn, licenciada en Princeton, trabajaba en NextGen desde hacía 2 años. Lucía guardó la foto y la información. Ahora sus sospechas tenían un nombre y un rostro. El siguiente paso era un rastro electrónico. Henry nunca había sido especialmente cuidadoso con las contraseñas. Como mucha gente, utilizaba las mismas combinaciones para distintas cuentas. Hacía 3 años, cuando ella le había ayudado a organizar un viaje a Japón para asistir a un congreso farmacéutico, él mismo le había dado acceso a su correo electrónico de trabajo. Lucía vaciló ante la pantalla. Entrometerse en la correspondencia privada de su marido le parecía una violación de los límites de su relación. Pero, ¿no era su supuesta infidelidad una violación aún mayor? Introdujo su nombre de usuario y contraseña, esperando a medias que le bloquearan el acceso, pero el sistema le dio la bienvenida a la página de inicio de sesión. O Henry no había cambiado su contraseña a lo largo de los años, o no esperaba que su mujer comprobara su correo electrónico. El buzón estaba perfectamente organizado. Carpetas separadas para los distintos proyectos, correos cuidadosamente etiquetados. Henry siempre había sido meticuloso en su trabajo. Lucía revisó metódicamente el contenido de las carpetas, tratando de encontrar algo inusual. En la carpeta personal encontró correspondencia con Henderson and Associates, un nombre que no le sonaba de nada. Henry y ella siempre habían recurrido al abogado de la familia, Saul Bergman, para todos los asuntos legales. ¿Por qué había cambiado repentinamente de abogado sin hablarlo con ella? Lucía abrió la última carta de la correspondencia, fechada el miércoles pasado. Estimado señor Blackstone,
Nos complace informarle de que los documentos preliminares para la venta de la propiedad situada en el número 15 de Maplewood Drive, Brookhaven, han sido aceptados para su consideración. Como discutimos en nuestra reunión, la firma de la SRA Blackstone ante notario es necesaria para completar la transacción. Por favor, programe una visita de su cónyuge a nuestra oficina para firmar los documentos finales. Los fondos se transferirán a su cuenta conjunta designada en el plazo de 3 días hábiles una vez completados todos los trámites. Atentamente, Jeffrey Henderson, socio principal de Henderson & Associates. Lucía releyó la carta 2 veces y sintió un escalofrío. El número 15 de Maplewood Drive era su propia casa, la casa que habían comprado juntos hacía 5 años tras una larga búsqueda del lugar perfecto, la casa que nunca habían hablado de vender. Revisó rápidamente toda la cadena de cartas. El primer mensaje había sido enviado a Henry hacía un mes, preguntando por la posibilidad de vender la propiedad rápidamente. A medida que avanzaba la correspondencia, quedaba claro que Henry ya había proporcionado a los abogados algunos documentos con su firma, presumiblemente falsificada. Lucía respiró hondo, tratando de tranquilizarse. Su marido no solo se veía con otra mujer, sino que planeaba vender la casa que compartían y posiblemente desaparecer con el dinero. Esto iba más allá del adulterio habitual. Era una traición a otro nivel. Siguió buscando y encontró otra carpeta etiquetada simplemente con la letra M. Dentro había billetes electrónicos para un vuelo Boston-Madrid, fechados con 2 semanas de antelación. 2 plazas. El nombre de la segunda pasajera era Jenna Kilgore. El último paso fue comprobar los mensajes de texto. Henry había configurado recientemente la sincronización de mensajes con su ordenador para mayor comodidad, y Lucía supuso que esa función seguía activa. Estaba en lo cierto. Había una carpeta en el cliente de correo electrónico con copias de seguridad de los mensajes. La correspondencia con Jenna Kilgore era exactamente lo que ella esperaba. Íntima, llena de planes de futuro y conversaciones sobre su fuga juntos. Según los informes, su romance duraba ya más de 6 meses. Solo faltan 2 semanas, cariño, y seremos libres. Nueva vida, nuevo país, solos tú y yo, decía uno de los últimos mensajes de Jenna. Todo va según lo previsto. El dinero de la venta de la casa estará en la cuenta el lunes. Ya nos he reservado un piso en Madrid para estrenar, contestó Henry. Lucía cerró el portátil y se acercó a la ventana. Las ramas de los arces se mecían apaciblemente tras el cristal, pintadas con los colores dorados y rojos del otoño. Un idilio ordinario de sábado suburbano, tan falso como su matrimonio. Su primer impulso fue llamar a Henry y decirle lo que pensaba de su traición. Su segundo impulso fue ponerse en contacto inmediatamente con Saul Bergman e iniciar los trámites de divorcio. Pero el hábito profesional de analizar la situación se impuso. Si Henry se enteraba de que ella había descubierto su plan, podría acelerar sus acciones o cambiarlas. La mejor estrategia era seguir fingiendo que no sospechaba nada mientras preparaba contramedidas. Lucía cogió el teléfono e hizo 2 llamadas. La primera fue a la agencia inmobiliaria que se ocupaba de la venta de su casa. «Buenas tardes, soy Emma de Premium Estate. ¿En qué puedo ayudarle?», contestó una voz femenina y amable. «Hola, soy Lucia Blackstone. Mi marido, Henry Blackstone, ¿se ha puesto en contacto con usted para vender nuestra casa de Maplewood Drive?». «Oh, señora Blackstone». La voz al otro lado se hizo aún más amable. «Sí, por supuesto. Su marido dijo que usted estaba al tanto. Ya hemos encontrado un comprador tal como nos pidió, rápido y tranquilo. El contrato preliminar ya está firmado. El dinero debería estar en su cuenta conjunta el lunes». «Claro que estoy al corriente», se obligó Lucía a hablar con calma. «Solo estoy comprobando los detalles. ¿Podría recordarme el nombre del comprador?». «New Horizon Investments. Están especializados en transacciones inmobiliarias rápidas.
¿Y el nombre del representante de la empresa? Un momento, revisaré los papeles. Señor James Corbin, ¿lo conoce? Habló de todos los detalles con su marido. No, por desgracia, no le conozco, respondió Lucía. Gracias por la información. Una pregunta más. ¿Para cuándo está prevista la firma final de los documentos? El plan es el martes, a las 14, en el despacho del bufete Henderson and Partners. Su marido dijo que ambos podrían asistir. Perfecto. Gracias, Emma. Ha sido de gran ayuda. La segunda llamada fue a Saul Bergman, su abogado de familia. A pesar de ser día libre, contestó al tercer timbrazo. ¿Lucía? Su voz sonaba sorprendida. ¿Ocurre algo? Saúl, necesito tu ayuda. Es un asunto delicado. ¿Podemos vernos hoy? Hubo una breve pausa. Por supuesto. Ven a la oficina dentro de una hora. Los sábados no hay nadie, así que podemos hablar tranquilamente. El despacho de Saul Bergman estaba en un viejo edificio del centro de Boston. A pesar del día libre, el canoso abogado recibió a Lucía con un impecable traje de 3 piezas, como si fuera un día normal de trabajo. «Pareces preocupada», comentó mientras la hacía pasar a su despacho. «¿Qué te pasa?» Lucía puso una carpeta sobre el escritorio con las impresiones que había hecho antes de irse. Correos electrónicos, información sobre billetes, capturas de pantalla de mensajes. Mi marido me engaña, planea vender nuestra casa sin que yo lo sepa y huir con su amante a España con el dinero de la venta, dijo en un tono uniforme, como si estuviera enumerando las características de la propiedad a un posible comprador. Saúl se puso las gafas y empezó a hojear los documentos. A medida que leía, sus cejas se alzaban más y más. «Lo que está haciendo es un fraude, Lucía», dijo finalmente el abogado quitándose las gafas. «Falsificar su firma es un delito. Podemos ir a la policía ahora mismo». «No lo quiero en la cárcel, Saúl», Lucía negó con la cabeza. «Al menos, no todavía. Quiero protegerme a mí y a mis finanzas». «Entonces tenemos que actuar rápido». Saúl se frotó el puente de la nariz. «¿Cuánto tiempo tienes?» 3 días hasta que se cierre el trato de la casa y 2 semanas hasta que se supone que tienen que marcharse. «Es tiempo suficiente», asintió Saúl. «Puedo iniciar un requerimiento judicial contra la venta de la propiedad sin su consentimiento certificado. También congelaremos sus cuentas conjuntas». «No», sacudió Lucía la cabeza con firmeza. «No quiero que sepa que estoy al tanto de sus planes. Al menos no todavía. Quiero que piense que todo va según lo previsto. Hasta el último momento». Saúl la miró atentamente. «¿Qué pretendes, Lucía?» «Quiero darle cuerda suficiente para que se ahorque», había acero en su voz. «Quiero que me envíe el mensaje que estoy segura que piensa enviarme, que se va, que la casa está vendida, que todo ha terminado, y luego quiero demostrarle lo mal que ha calculado». Saúl se reclinó en su silla. «Es arriesgado. Si el trato sale adelante, pero no lo será», sonrió Lucía. «No sin mi firma real, ante notario. ¿Tengo razón?» «En teoría sí», respondió Saúl con cautela, «pero si es una falsificación de suficiente calidad, entonces quiero preparar un documento para impugnar la transacción por adelantado y tenerlo listo». «Es posible», asintió Saúl, «pero también está el problema de vuestras cuentas conjuntas. Si el dinero entra ahí, Enrique puede retirarlo». «No todo», sacudió Lucía con la cabeza. «Las grandes sumas requieren una doble firma. Es una condición que pusimos desde el principio, y las cantidades pequeñas, que se las quede él. Sería una prueba más de sus intenciones». Pasaron otra hora discutiendo los detalles de la estrategia. Cuando todo estuvo acordado, Saúl acompañó a Lucía hasta la puerta. «Sabes», dijo, «en 30 años de práctica, rara vez he visto a alguien mantener la calma en una situación como esta». 12 años en el sector inmobiliario, Saúl. Lucía se encogió de hombros. «He aprendido a no tomarme el rechazo como algo personal y a tener siempre un plan alternativo». Cuando ya estaba en la puerta, Saúl la llamó.
Lucía, ten cuidado. A veces las personas más peligrosas son las que están acorraladas. Al día siguiente, Lucía se puso en contacto con su antigua colega Margot Hendricks, una notaria con la que había trabajado durante años. ¿Quieres que prepare un documento de cancelación pero que no lo registre hasta que me des el visto bueno? Preguntó Margot frunciendo el ceño. Exacto, asintió Lucía. Necesito poder detener la venta en cualquier momento. Estaban sentadas en un pequeño café alejado de sus lugares de reunión habituales. Lucía no quería arriesgarse a tropezar accidentalmente con alguien conocido. ¿Y los compradores?, preguntó Margot. No es culpa suya. He comprobado la información sobre Inversiones Nuevo Horizonte, respondió Lucía. Hace solo un mes que está registrada. El único director es un tal James Corbin, sobre el que no hay información en fuentes públicas. Creo que es una empresa fantasma creada específicamente para este negocio. Tal vez Henry planea transferir el dinero a través de ella y luego cerrarla para cubrir sus huellas. Margot silbó. Tu marido ha pensado en todo. No en todo. Lucía se permitió una fina sonrisa. Había olvidado que sé más de bienes inmuebles que nadie de su entorno. Después de su reunión con Margot, Lucía visitó el banco donde Henry y ella tenían cuentas conjuntas. Ejerciendo su derecho como coprestataria, obtuvo un extracto completo de todas las transacciones de los últimos 6 meses. El análisis de las operaciones puso de manifiesto que Henry había ido transfiriendo gradualmente pequeñas cantidades a una cuenta separada en otro banco, demasiado pequeñas para despertar sus sospechas, pero que sumaban una cifra considerable. Lucía abrió su propia cuenta en el tercer banco y transfirió allí una parte sustancial de sus ahorros personales, dinero que había ganado antes de casarse y que mantenía separado. Era su seguro por si el plan no salía según lo previsto. Por la noche regresó a casa, donde Henry la esperaba con un ramo de flores y una oferta para cenar juntos. «¿Qué tal el día de Rebeca?», preguntó abriendo una botella de vino. «Estupendo», mintió Lucía con una facilidad que la sorprendió. «Los niños crecen tan deprisa. Te ha saludado». «Ojalá hubiera podido acompañarte». Enrique parecía muy culpable. «Este trabajo a veces, ya sabes». «Por supuesto», sonrió Lucía. «¿Qué tal tus datos? ¿Has conseguido solucionar el problema?» «Sí, ya está arreglado», asintió Henry. «Creo que lo difícil ya ha pasado». «No tienes ni idea de lo equivocado que estás», pensó Lucía, levantando la copa. «Por la finalización con éxito de los proyectos», brindó. «Por los nuevos comienzos», se hizo eco Enrique, y algo parecido a la culpa brilló por un momento en sus ojos. Lucía pasó los 2 días siguientes inmersa en su trabajo, utilizándolo como tapadera para sus preparativos. Celebró varias reuniones importantes, cerró 2 tratos e incluso asistió a una cena benéfica de la empresa, todo ello manteniendo la imagen de esposa desprevenida. Enrique, por su parte, se había vuelto sorprendentemente atento. La llamaba durante el día, le preguntaba por sus planes e incluso le proponía una cena romántica el fin de semana. Lucía reconocía este patrón de comportamiento. Era la forma en que muchos hombres se comportaban cuando intentaban compensar la culpa del engaño. Verle intentarlo era divertido y doloroso a la vez. El lunes por la noche, la víspera de que se cerrara el trato, recibió un mensaje de Saul Bergman. «Todo está listo. El papeleo está preparado, esperando tu señal». Margot también le confirmó que la solicitud de impugnación del acuerdo ya estaba redactada y podía activarse en cualquier momento. Aquella noche Lucía no pudo dormir durante mucho tiempo. Dormía plácidamente a su lado el hombre con el que había vivido 12 años, el hombre al que había confiado su vida y su futuro. Un hombre que la había traicionado tan calculadamente que casi le inspiraba respeto profesional. Contempló el perfil de su marido a la luz de la luna que se filtraba por las persianas y pensó en cómo habían cambiado las cosas. Hace un mes, habría jurado que conocía a Henry como a sí misma.
Ahora se daba cuenta de que vivía con un desconocido. Se suponía que mañana sería el trato. Mañana Henry esperaba recibir el dinero de la venta de su casa, y una semana después, si todo iba según lo previsto, estaría en un avión rumbo a Madrid con Jenna Kilgore, dejando a Lucía sin nada. Pero Lucía tenía su propio plan, y el tiempo de Henry Blackstone se agotaba rápidamente. La mañana del lunes comenzó como de costumbre para Lucía: levantarse temprano, una ducha tonificante y una taza de café cargado. Pero hoy era diferente. Su vida estaba a punto de cambiar radicalmente. Ella lo sabía, pero Enrique no se daba cuenta de que su elaborado plan ya había sido descubierto. La noche anterior habían cenado juntos, casi como en los viejos tiempos, con vino, velas y una conversación informal. Enrique se mostró inusualmente atento y encantador. En un momento dado, Lucía llegó a preguntarse: ¿y si no hubiera sabido la verdad, si no hubiera visto las pruebas de su traición? ¿Habría creído en este repentino renacimiento de los sentimientos? ¿En qué estás pensando?, preguntó Enrique al notar su mirada distante. En nosotros, respondió ella con sinceridad, en lo extraña que era la vida. Él le cogió la mano y le besó los dedos, pero había algo parecido a la preocupación en sus ojos. Todo mejorará, Lucía. A veces solo tienes que superar los momentos difíciles. Me pregunto, pensó ella, ¿creerás sinceramente que puede empezar una nueva vida, dejarme aquí sin nada y seguir sin sentir remordimientos? Por la mañana Henry se fue antes de lo habitual, explicando que tenía una reunión importante. Su beso de despedida fue casi descuidado, como si ya se hubiera despedido de esta casa, de esta vida, de ella. Lucía lo miró a través de la ventana de la cocina. Hoy iba a ser la reunión final sobre la venta de la casa, una reunión a la que Enrique obviamente no había planeado invitarla. Probablemente había preparado alguna historia sobre sus repentinas ocupaciones. Quizá incluso había pagado a alguien para que la retratara y consiguiera su firma. Miró el reloj. Las 9 de la mañana. Tenía un día ajetreado, con 3 visitas a propiedades programadas desde hacía una semana. La tapadera perfecta para sus verdaderos planes. A las 10:30, cuando Lucía estaba terminando la primera presentación, una elegante casa adosada en el distrito histórico de Boston, sonó su teléfono. Era Saul Bergman. «Todo está listo», dijo sin preámbulos. «Nuestra gente está en su sitio. En cuanto recibamos la señal, iniciaremos el proceso». «Gracias, Saúl», contestó Lucía, alejándose de los posibles compradores para que no oyeran la conversación. «Os avisaré cuando llegue el momento». La siguiente llamada fue de Margo, confirmando que los documentos para impugnar la transacción estaban preparados y podrían activarse en unos minutos. Lucía desvió la mirada hacia una pareja de mediana edad impecablemente vestida que inspeccionaba con interés la antigua escalera de la casa. ¿Harían los mismos planes metódicos para destruir la vida del otro si su matrimonio se tambaleaba? ¿O resultará su unión más fuerte que la de ella? «¿Qué te parece el revestimiento de madera del estudio?», preguntó la mujer volviéndose hacia Lucía. «¿Son auténticos?». «Por supuesto», sonrió Lucía, cambiando al instante a modo profesional. «Los restauraron hace 3 años, pero el material original data de 1890. El día transcurrió como de costumbre. Lucía se movía entre los espectáculos, atendía las llamadas de los clientes, comprobaba los documentos de las transacciones en curso, todo lo habitual. Pero la tensión crecía en su interior. No paraba de mirar el teléfono, esperando un mensaje de Henry o una llamada de Saúl para ponerla al día sobre la marcha del negocio. A las 14 en punto, la hora a la que debían firmarse los papeles para la venta de su casa, Lucía estaba en su última exposición del día, un lujoso ático con vistas al puerto de Boston. Su teléfono estuvo en silencio hasta las 15:20, cuando por fin recibió un mensaje de Saúl. «Han aparecido, su marido y una mujer que supuestamente dice ser usted. Nuestros hombres lo están grabando todo.
Espero sus instrucciones. Lucía respiró hondo. Así que Enrique había contratado a alguien para que se hiciera pasar por ella al firmar los papeles. Ya no se trataba solo de un fraude, sino de un delito. Sigue vigilando, respondió ella. Deja que completen el proceso. Anota todas las firmas y los testigos. Tras terminar el espectáculo y despedirse de sus clientes, Lucía no se dirigió a su casa, sino al despacho de Margot. Prefería estar preparada para actuar de inmediato cuando Henry decidiera mover ficha. A las 17:30 llegó otro mensaje de Saúl. El trato está oficialmente cerrado. Se han firmado los documentos. El dinero debería estar en la cuenta en menos de una hora. Estamos listos para actuar a tu señal. Lucía envió una breve respuesta. Preparados. Ahora dependía de Henry. Estaba segura de que él no perdería la oportunidad de saborear su triunfo, de anunciarle su "wow" en el mismo momento en que el dinero de la venta de la casa estuviera en sus manos. A estas personas no les basta con ganar. Necesitan que el perdedor sepa que han perdido. Lucía no volvió a casa aquella noche. Se alojó en un pequeño hotel del centro de la ciudad, reservando con antelación una habitación con un nombre falso. No quería ver a Henry, oírle decir otra mentira sobre su retraso en el trabajo o sus repentinos planes para la noche. Lo único que necesitaba era paciencia. Pidió la cena para la habitación y abrió el portátil para comprobar el estado de su cuenta bancaria. A las 20:15 había una nueva transacción. La llegada de la suma de $2.800.000 de New Horizon Investments. El dinero de la venta de su casa. Lucía sonrió. Ahora solo quedaba esperar. A las 21:17 su teléfono vibró. Un mensaje de Enrique. Vuelo a Madrid con mi señora. La casa está vendida. Adiós. Lucía se quedó mirando la pantalla del teléfono, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Alivio porque por fin había terminado la larga espera, rabia por la traición y, sorprendentemente, una leve decepción por la banalidad de su despedida. 12 años de matrimonio y lo único que se le ocurría era un mensaje corto con un signo de exclamación al final. Ella esperaba un enfoque más sofisticado, tal vez una mentira sobre un repentino viaje de negocios seguido de un mensaje de que no volvería, o incluso un encuentro cara a cara en el que él haría el papel de marido arrepentido que confiesa el adulterio, pero no menciona la venta de la casa ni el robo del dinero. Pero no, Enrique había decidido quemar sus puentes con un solo mensaje de texto, sin molestarse siquiera en dar una explicación plausible. Lucía se rió, sinceramente, a carcajadas, dejando salir la tensión de las últimas semanas. Todo ese tiempo de preparación, planificación, espera nerviosa, y aquí estaba, el momento de la verdad condensado en 9 palabras y una exclamación. Marcó a Saúl. Lo ha conseguido. Inicie el proceso. Ya lo he hecho. La voz del abogado sonaba satisfecha. La solicitud de impugnación de la operación ya está presentada. La cuenta está congelada. Me he puesto en contacto con el banco. Bloquearán cualquier intento de retirar grandes sumas de dinero. Gracias, Saúl. Lucía respiró hondo. Ahora era mi turno. Abrió sus mensajes y tecleó la respuesta de Enrique, intentando que fuera breve y clara. Se ha cancelado la venta de la casa. No había pasado ni un minuto cuando sonó el teléfono. Lucía lo dejó sonar varias veces antes de contestar. ¿Qué quieres decir? La voz de Enrique sonaba como si jadeara. En el ruido de fondo, Lucía distinguió los sonidos del restaurante. Música, platos que tintineaban, voces apagadas. Estaba de fiesta, probablemente con Jenna. ¿Qué quieres decir con cancelado? Exactamente lo que he dicho, respondió ella con calma. No hay trato. La casa no se ha vendido, y no se venderá sin mi consentimiento real. Pero las escrituras, todo estaba firmado. Falsificar mi firma fue ingenioso, Henry, dijo con un tono gélido en la voz.
Y contratar a una mujer para que se hiciera pasar por mí ante notario fue incluso ingenioso, pero no lo suficiente. Presenté una orden de alejamiento contra la venta. Y sí, nuestras cuentas conjuntas están congeladas a la espera de una orden judicial. El silencio al otro lado era casi palpable. Entonces Lucía oyó un sonido apagado. Al parecer, Henry se había disculpado con alguien y se había retirado a un lugar más tranquilo. Lucía, no lo entiendes. Puedo explicártelo. ¿Explicar qué? Le interrumpió ella. ¿Que planeabas robarme mi parte de nuestra propiedad? ¿Que ibas a dejarme sin nada, huyendo con tu ayudante de 29 años? Su voz se mantuvo firme, pero un fuego de ira se encendió en su interior. ¿Sabes lo que realmente me sorprende? Que pensaras que podías hacer esto conmigo, un hombre que ha estado en el sector inmobiliario toda su carrera. ¿Dónde estás ahora? Parecía asustado. Tenemos que hablar en persona. Estoy trabajando, Henry, mintió Lucía. Tengo una reunión con un cliente. Los papeles del divorcio te estarán esperando en casa. Puedes recoger tus cosas cuando quieras. Yo estaré unos días en casa de mi hermana. Lucia, espera. ¿Qué pasa con Jenna? Ella, nosotros. Lucía se permitió otra sonrisa. Oh, seguro que le encantará un viaje romántico a Madrid, si aún puede permitírselo. Solo ten en cuenta que los billetes se compraron con nuestra tarjeta de crédito conjunta, que ahora está bloqueada. Oyó un sonido apagado, algo entre un gemido y una palabrota. Por cierto, añadió, he llamado a tu jefe, Richard. Somos amigos de la familia, ¿recuerdas? Se sorprendió mucho al enterarse de tus repentinas vacaciones de 2 semanas, que de algún modo olvidaste notificarle. Lo único que oía ahora era tu respiración agitada. Adiós, Henry. Disfruta de tu vuelo, si es que lo hay. Terminó la llamada y apagó el teléfono, sabiendo que Henry volvería a llamar una y otra vez. Esto era solo el principio de su pánico. Cuando comprobara el estado de la cuenta y descubriera que no podía retirar el dinero, su pánico se convertiría en rabia. Pero para entonces Lucía estaría protegida, legal y físicamente. El martes por la mañana Lucía se reunió en el despacho de Saúl Bergman, donde discutieron el camino a seguir. Aquí tienes el informe completo de ayer. Saúl le entregó una carpeta con documentos. El vídeo de la firma de los documentos falsificados, las declaraciones de los testigos, el comunicado oficial impugnando la transacción. Está todo aquí. ¿Ha llamado Enrique? Preguntó Lucía, hojeando los papeles. 15 veces desde que se bloqueó la cuenta, asintió Saúl. Primero amenazó con una demanda, luego pasó a suplicar una reunión contigo. Le dije que no querías hablar con él y que todas las negociaciones se harían a través de mí. ¿Cómo se tomó la noticia de que el dinero estaba congelado? No muy bien. Saúl se permitió una leve sonrisa. A juzgar por su vocabulario estaba disgustado. ¿Y Jenna Kilgore? Lucía pronunció el nombre de la amante de su marido sin ira, sino más bien con interés profesional. Nuestro informante en la empresa dice que hoy no se ha presentado a trabajar, no contesta al teléfono de la oficina. Probablemente aún estén planeando volar. ¿Con qué dinero? Lucía negó con la cabeza. Henry no es lo bastante rico como para empezar una nueva vida en Europa sin los fondos de la venta de la casa. En ese momento, su teléfono, que había encendido por la mañana, vibró. En la pantalla apareció el nombre de Enrique. Lucía se lo enseñó a Saúl. ¿Quieres cogerlo?, preguntó el abogado. No, rechazó ella la llamada. Que sufra. Quiero que sienta la misma desesperación impotente que planeaba infligirme a mí. Ni un minuto después, el teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje. Lucía, por favor, tenemos que hablar. Te lo explicaré todo. Le enseñó el mensaje a Saúl. Una táctica clásica, comentó el abogado. Primero la negación, luego la promesa de explicarlo. Fond puiso, lo que suele significar inventarse una nueva mentira. Lucía asintió y colgó el teléfono. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos?
He presentado una demanda de divorcio por adulterio e intento de estafa, contestó Saúl. Dadas las pruebas, es probable que el tribunal te dé la razón en el reparto de bienes. Te quedarás con la casa, siempre que Henry reciba lo que le corresponde, pero sin la prima que pensaba obtener con su plan. ¿Y el proceso penal? Preguntó Lucía. Falsificar una firma, contratar a un hombre para hacerse pasar por mí, son delitos, ¿no? Sí, y graves, asintió Saúl. Pero eres tú quien debe presentar una denuncia. Dijiste que no querías verlo en la cárcel. Lucía se lo pensó. El encarcelamiento de Henry significaría la destrucción total de su carrera, de su reputación, de toda su vida. Una parte de ella quería eso, un justo castigo por su traición. Pero otra parte de ella recordaba los buenos tiempos de su matrimonio, los 12 años que no podían borrarse así como así. Esperemos, dijo por fin, utilízalo como base en el proceso de divorcio. Si se comporta razonablemente y acepta mis condiciones, quizá no presente una denuncia. Saúl asintió, pero había duda en sus ojos. Recuerda, Lucía, la gente acorralada puede hacer cosas desesperadas. Henry ya había demostrado que estaba dispuesto a cometer un delito. Después de pasar el día en la oficina, trabajando en sus negocios actuales e intentando no pensar en su drama personal, Lucía regresó al hotel. Pensaba quedarse allí unos días más hasta que Saúl se organizara para cambiar las cerraduras de su casa y asegurarse de que Henry se había llevado sus cosas. Antes de entrar en la habitación, comprobó el pasillo, una pequeña precaución que Saúl le había aconsejado. Tras asegurarse de que no había nadie, Lucía abrió la puerta y entró. Lo primero que vio fue a Henry sentado en una silla junto a la ventana. Su aspecto, habitualmente inmaculado, estaba comprometido. Camisa arrugada, pelo revuelto, ojos enrojecidos. «¿Cómo me has encontrado?», preguntó Lucía quedándose junto a la puerta, dispuesta a salir rápidamente si era necesario. «Utilizaste nuestra tarjeta de crédito conjunta para hacer la reserva», contestó Henry con voz ronca. «Llamé a todos los hoteles importantes de la ciudad, me identifiqué como tu marido y les dije que tenías una emergencia familiar». «Eso es una invasión de la intimidad», señaló Lucía. «¿Y qué es lo que has hecho?». Enrique se levantó bruscamente. «Lo has estropeado todo». «¿Lo he estropeado?». Lucía sintió que la ira que había contenido con tanto cuidado empezaba a aflorar. «Me engañaste, planeaste robarme el dinero, vender nuestra casa sin que yo lo supiera y huir del país. ¿Y yo lo estropeé todo?». Enrique se pasó una mano por el pelo, y su rabia fue sustituida de repente por la desesperación. «No lo entiendes, Lucía. No quería que las cosas acabaran así. Esto está fuera de control». «Explícate», cruzó los brazos sobre el pecho. «Quiero oírte justificar la traición al hombre con el que has vivido 12 años». Henry se desplomó en la silla como si le hubieran sacado una varilla. Empezó como una aventura, estúpida, sin sentido. Jenna era nueva en la empresa, me admiraba, me miraba como tú dejaste de mirarme hace años. Sabía que estaba mal, pero no podía parar. «¿Y por eso decidiste vender nuestra casa y robarme el dinero?», preguntó Lucía con ironía. «Muy lógico». «No, fue idea de Jenna». Henry bajó la cabeza. «Ella se enteró de que no conseguía el ascenso que esperaba, que mi carrera en la empresa estaba estancada. Me propuso empezar de nuevo, en un nuevo país, juntos. Dijo que me amaba, que merecíamos una oportunidad de ser felices. Y tú decidiste que esa felicidad valía la pena traicionarme». Lucía negó con la cabeza. «Increíble, Henry. Sabía que eras ambicioso, pero no creía que fueras capaz de tanta mezquindad». «Estoy confundida». Su voz era suplicante. «Jenna me dijo que eras fuerte, independiente, que te recuperarías pronto, que no haríamos daño a nadie». «¿Dónde está ahora?», preguntó Lucía. «¿Tu Jenna, que estaba tan segura de mi fuerza e independencia?». Henry sonrió amargamente. «Desapareció.
En cuanto se enteró de que el dinero estaba congelado y de que el trato estaba en litigio, hizo las maletas y se marchó. No contesta al teléfono, me ha bloqueado en todas partes, tiene el teléfono apagado. ¿En serio?, se pregunta Lucía con ironía. ¡Qué decepción! Tenías razón, continuó Enrique, sin reaccionar a su sarcasmo. Sobre las entradas, sobre el trabajo, sobre todo. Richard me llamó esta mañana y me informó de que estaba suspendido de mi puesto hasta que se aclararan las circunstancias. Al parecer, una llamada anónima le informó no solo de mis vacaciones imprevistas, sino también de mi relación con mi subordinada, lo que supone una infracción de la ética empresarial. «Qué vergüenza», comentó Lucía. «Lucía». Enrique se levantó y dio un paso hacia ella. «Sé que no merezco tu perdón, pero tal vez podríamos encontrar la manera de solucionar esto de forma civilizada, sin la policía, sin un escándalo público». «Tienes miedo a la cárcel», afirmó. «No me extraña. Tengo miedo de perderlo todo», admitió. «Mi carrera, mi reputación, mi futuro. ¿Y yo qué?». Lucía lo miró directamente a los ojos. «¿No temías que lo perdiera todo? La casa, el dinero, los 12 años de mi vida malgastados en un hombre capaz de semejante traición». Henry bajó los ojos. «Yo no había pensado en ello. En realidad no había pensado en ello. Creí que podrías soportarlo. Siempre fuiste más fuerte que yo». Lucía negó con la cabeza. «¿Sabes qué es lo más triste, Henry? Que puedo hacerlo, pero no gracias a ti, sino a pesar de ti. Y no porque sea tan fuerte, sino porque soy más lista y más cuidadosa. ¿Qué vas a hacer?». Podía oír el miedo en su voz. «Divorciarme de ti», replicó Lucía con sencillez. «Llevarme mi parte de nuestros bienes y empezar una nueva vida, sin ti». «¿Y la policía? ¿Acusaciones de fraude?», se preguntó Lucía. Una parte de ella quería que Henry pagara por su traición con todas sus consecuencias, pero la otra parte se daba cuenta de que la venganza no le daría satisfacción, solo prolongaría su relación con el hombre que quería olvidar. «Dependerá de cómo te comportes en el proceso de divorcio», dijo por fin. «Si aceptas mis condiciones sin discusiones ni demoras, tal vez no presente una denuncia». El alivio en el rostro de Enrique era casi palpable. «Gracias, Lucía. No merezco ese tipo de piedad». «No es piedad», Lucía negó con la cabeza. «Es sentido práctico. No quiero malgastar energía y tiempo persiguiéndote. Quiero seguir adelante». Se dirigió a la puerta y la abrió. «Ahora vete. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana para hablar de las condiciones del divorcio». Henry se levantó despacio y se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo. «Sabes, a pesar de todo, realmente te amaba. A mi manera». «A tu manera, ese es el problema», replicó Lucía. «Tu forma de amar era tóxica. Adiós, Enrique». Cuando la puerta se cerró tras él, Lucía se apoyó en la pared y cerró los ojos. En su interior se debatían emociones contradictorias. Alivio porque por fin se había producido el enfrentamiento, rabia por las patéticas excusas de él y una extraña e inesperada sensación de liberación. Su matrimonio estaba arruinado, pero su vida no. Y ahora, por primera vez en semanas, sentía que podía empezar de nuevo, más fuerte, más sabia y más libre que antes. El divorcio duró 6 meses, más de lo que Lucía esperaba, pero menos de lo que habían previsto los abogados. A pesar de las promesas iniciales de cooperación, Enrique no pudo resistirse a intentar negociar mejores condiciones. Saúl Bergman tuvo que recordarle 2 veces las pruebas de fraude que aún podían entregarse a la policía para que volviera al diálogo constructivo. Durante el mes siguiente a su último encuentro en el hotel, Lucía vivió con su hermana. Rebeca, 4 años menor que ella, le dio una habitación de invitados en su acogedora casa de las afueras y la rodeó del tipo de apoyo incondicional del que solo son capaces los parientes cercanos. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites»,
le dijo Rebeca, sirviéndole té a su hermana durante sus tradicionales conversaciones nocturnas. A los niños les gusta tener a la tía Lucía cerca. Gracias, pero no puedo esconderme aquí para siempre, respondió Lucía, apretándole la mano agradecida. Tengo que volver a mi casa y organizar mi vida. Tras 3 semanas de deliberación, decidió conservar la casa, no por sentimentalismo, sino porque el mercado inmobiliario en aquel momento no era favorable a la venta. Además, derrotar el intento de Henry de venderla sin su consentimiento dio al edificio un significado especial, un símbolo de su capacidad para protegerse a sí misma. Cuando Lucía volvió a casa, lo primero que hizo fue cambiar todas las cerraduras y actualizar el sistema de seguridad. Luego empezó a transformar metódicamente el espacio, borrando cualquier rastro de la presencia de Henry. El dormitorio lo reformó por completo. Muebles nuevos, colores nuevos, nueva energía. La habitación que antes había sido para los hijos de los que habían hablado al principio de su matrimonio se convirtió en un despacho en casa, amplio, luminoso, con vistas al jardín. En el despacho de Elite Homes, Lucía se convirtió en objeto de miradas compasivas y conversaciones en voz baja. La noticia de su divorcio y los motivos del mismo se habían extendido rápidamente por la comunidad profesional de Boston. No les hagas caso, le aconsejó Martha Jenkins, su rival de toda la vida, que de pronto se sintió solidaria. Solo están celosas de que hayas salido vencedora en lugar de víctima. No me siento ganadora, dijo Lucía con franqueza. Pero tampoco eres una víctima, replicó Marta. Y eso es lo que cuenta. Poco a poco, el trabajo volvió a ser el centro de su vida. Lucía se lanzó de cabeza a los negocios, a desarrollar su red de clientes, a entablar nuevas relaciones profesionales. En 2 ocasiones rechazó ofertas de citas de clientes divorciados, una vez con educación y la segunda con más dureza. La idea de una nueva relación romántica le parecía prematura, casi absurda. Henry, privado de la oportunidad de realizar su plan original, se enfrentó a una dura realidad. Next Gen Labs le había suspendido oficialmente a la espera de una investigación interna, pero todo el mundo se dio cuenta de que era el final de su carrera en la empresa. El daño a su reputación era demasiado grande, sobre todo después de que la historia de Jenna se hiciera pública en los círculos profesionales. Un día, 3 meses después del divorcio, Lucía se encontró con él en un café cercano al juzgado. Henry parecía demacrado, con más canas en el pelo que antes era oscuro. «¿Qué tal estás?», le preguntó tras un incómodo saludo. «Estoy bien», respondió ella con neutralidad. «¿Y a ti?». Henry se encogió de hombros. «Me mudo a Filadelfia. Conseguí un trabajo en una pequeña empresa de investigación. No es a lo que estoy acostumbrado, pero es un comienzo». «¿Y Jenna?». La pregunta salió de la boca de Lucía antes de que pudiera pensar si necesitaba una respuesta. Una sonrisa amarga contorsionó el rostro de Henry. «Jenna se casó con su exnovio. Supongo que yo solo era un peldaño en sus planes profesionales. En cuanto quedó claro que el plan del dinero había fracasado y mi reputación estaba arruinada, dejé de interesarle». Lucía no encontró regodeo ni compasión, solo una cansada aceptación de que la vida a veces enseña duras lecciones. «Espero que encuentres lo que buscas, Henry», dijo levantándose. La despedida. El día de la sentencia de divorcio llovió, una lluvia fina y helada, típica del otoño bostoniano. Lucía salió del juzgado con una sensación de finalidad, pero sin la euforia que esperaba. 12 años juntos terminaron con la firma del juez en el documento y un apretón de manos formal entre los ex-cónyuges. Saúl Bergman, que la había acompañado, sugirió una celebración. ¿Champán? ¿O algo más fuerte? «Gracias, Saúl, pero creo que me iré a casa», sonrió Lucía. «Necesito tiempo para pensar en todo esto». En casa abrió la botella de buen vino que guardaba para una ocasión especial y salió a la terraza, a pesar de la llovizna.
Las gotas cayeron sobre su rostro, mezclándose con las lágrimas que por fin se había permitido derramar, no por Henry ni por el matrimonio roto, sino por el tiempo que no podía volver, por las ilusiones que había que abandonar. Henry recibió una compensación justa por su parte de la casa, pero mucho menos de lo que había planeado recibir por su plan fraudulento. Después de pagar a los abogados y saldar algunas de sus deudas totales, le quedó una suma suficiente para empezar de nuevo, pero no la vida de lujo con la que había soñado. Lucía, por su parte, descubrió que la independencia financiera le daba libertad para tomar decisiones que antes le habían parecido arriesgadas. Un mes después de finalizar su divorcio, presentó su carta de dimisión a la dirección de Elite Homes. ¿Estás segura?, le preguntó el director Michael Greggs. Eres nuestra mejor agente. Estamos dispuestos a discutir un ascenso, una ampliación de autoridad. Te lo agradezco, Michael, contestó Lucía, pero ya he tomado mi decisión. Blackstone Realty era el nombre de la agencia inmobiliaria que abrió a principios de año. Una pequeña oficina en el casco antiguo de Boston, 2 empleados además de ella, una cartera cuidadosamente seleccionada de propiedades exclusivas. Decidió centrarse en la calidad por encima de la cantidad, en labrarse una reputación de fiabilidad impecable y atención personalizada a cada cliente. Los primeros meses fueron difíciles. Noches trabajando en los documentos, preocupaciones por la estabilidad financiera, dudas sobre la decisión correcta. Pero poco a poco la cartera de clientes creció, aparecieron los primeros comentarios positivos y los primeros grandes acuerdos. Un día, casi un año después de aquel desafortunado mensaje de Henry, Lucía se encontró con él en un supermercado. Parecía más viejo que sus 46 años, nuevas arrugas, un aspecto descolorido, un descuido en la ropa que nunca se habría permitido antes. Lucía, asintió, deteniéndose ante el botellero. Tienes buen aspecto. Gracias, tenía buen aspecto. El estrés del divorcio la había obligado a volver a las sesiones regulares de yoga y natación, y su nueva confianza en los negocios daba un brillo especial a sus ojos. He oído que te va bien. El ascenso en Elite Homes. Me fui de allí, sonrió. Empecé mi propia agencia, pequeña, pero en crecimiento. Enhorabuena, parecía sincero. Es lo que siempre quisiste hacer. Sí. Lucía sacó una botella de Merlot. ¿Qué tal estás? Bien, sobre todo trabajando. Richard me degradó después de todo, ya sabes. Decidí quedarme en Boston. Filadelfia no funcionó. Ella asintió. Había una pregunta tácita en su mirada. No, Henry, dijo ella en voz baja, adivinando sus pensamientos. No me arrepiento de nada, al menos no del divorcio. Quizá de no haberme dado cuenta antes de los problemas de nuestro matrimonio. Fui un idiota, se frotó el cuello, un gesto que a ella le había parecido conmovedor. No solo por Jenna, por todo. Los dos hemos cometido errores, se encogió de hombros. Es solo que el último fue demasiado dramático para ignorarlo. Se hizo un silencio incómodo entre ellos, 2 personas que se habían prometido estar juntas el resto de sus vidas. Bueno, dijo finalmente Henry, buena suerte con la nueva agencia. Buena suerte para ti también, Henry, sonrió ella con sinceridad. Espero que encuentres lo que buscas. Lucía salió de la tienda y se subió a su nuevo coche, no tan caro como el anterior, pero totalmente pagado por ella misma. En el asiento del copiloto estaban los papeles de un nuevo proyecto, un pequeño complejo de casas adosadas en el que había invertido con 2 socios. Puso su lista de reproducción favorita y arrancó. Ver a Henry no le causaba dolor ni rabia, solo una ligera nostalgia de una época que había quedado para siempre en el pasado. Esa noche, Lucía cenó con Rebeca en un pequeño restaurante italiano. ¿De verdad estás bien?, le preguntó su hermana después de que Lucía le contara lo del encuentro con su ex marido. Sí, pensó Lucía por un momento. Sabes,
Solía pensar que sin Enrique mi vida no tendría sentido, que sin el matrimonio estaría incompleta. Resulta que eso no es cierto. Eres fuerte, sonrió Rebeca. Siempre lo has sido. No se trata de fuerza, Lucía negó con la cabeza. Se trata de ser sincera conmigo misma. Me di cuenta de que merecía algo mejor, no solo un hombre mejor, sino una vida mejor, y que yo era la única que podía crearla. Levantó su copa, por los nuevos comienzos, y por no tener miedo a empezar de nuevo. En primavera, cuando se había derretido lo último de la nieve y Boston estaba en plena floración, Lucía firmó los papeles para comprar una casa nueva, más pequeña que la que compartía con Henry, pero perfecta para ella sola. Situada en un barrio pintoresco, con vistas al río y un pequeño pero cuidado jardín, se convirtió en su verdadero santuario. Blackstone Realty siguió creciendo. La agencia contaba ya con 5 empleados y estaba especializada en propiedades de lujo y edificios históricos. La reputación de Lucía como agente con una ética y una profesionalidad impecables se extendía no solo en Boston, sino más allá. Jenna Kilgore desapareció de su vida tan repentinamente como había aparecido. Se rumoreaba que su matrimonio con su exnovio había durado poco y que se había trasladado a California, donde había emprendido una carrera en otra empresa farmacéutica. Lucía no sentía odio ni curiosidad por ella, solo una comprensión desapegada de que al final todo el mundo tiene lo que se merece. En cuanto a su vida personal, Lucía se tomó su tiempo. En 2 ocasiones había aceptado citas organizadas por amigos, pero ninguna de ellas se había convertido en algo serio. No se cerraba a la posibilidad de una nueva relación, pero tampoco la buscaba activamente, disfrutando de su nueva libertad y autosuficiencia. Una tarde, de vuelta a casa tras cerrar con éxito un importante negocio, Lucía se detuvo frente al mar. El sol poniente coloreaba de dorado y morado las aguas del río Charles, y el horizonte de la ciudad resplandecía con las luces de los rascacielos. Sacó su teléfono y tomó una foto, no para las redes sociales ni para nadie más, sino para sí misma, para recordar este momento de paz perfecta. Hace un año, su mundo se había derrumbado por culpa de un simple mensaje de texto. Hoy, pisaba un suelo sólido creado por sus propias manos y miraba al futuro sin miedo. Lucía sonrió y se dirigió hacia el coche. A veces el final es solo el principio de algo mejor, sobre todo cuando tienes tu vida bajo control.